Voy a decir algunas palabras sobre Prabhupada y creo que luego voy a recibir algunas preguntas. ¿Me pueden escuchar? Sí. La desaparición de Srila Prabhupada del mundo visible. Para hablar un poco de aquellos eventos que estaban en ese momento, alrededor de este punto, de su desaparición. Esta mañana estaba pensando sobre eso. Estaba yo con Prabhupada como un mes antes de eso. Y en la mañana, temprano en septiembre u octubre, entonces volví a América a predicar. Entonces es algo que nosotros no habíamos, ninguno de nosotros que estábamos allí habíamos pensado con detenimiento que algo como esto fuera a pasar, la posibilidad de que Srila Prabhupada fuera a partir. En términos de su campaña de prédica, estábamos todos concentrados en eso, sabíamos que era milagroso. Entonces estábamos pensando en qué iba a surgir de todo esto. Yo tenía alrededor de 20 años, era muy joven, era, él me había dicho que yo era un inteligente muchacho y que debería volver a América en ese momento a seguir predicando. Estábamos en Mayapur unos meses antes, en un festival. Y entonces, pensando en su pasado, en ese momento él no estaba puesto físicamente para a dar clases por su estado físico en ese momento. Fuimos en esos días como 2 semanas a Brindavan para unos festivales y estábamos entre los dos dams. Entonces hay una pregunta. Cuando Srila Prabhupada, entonces él estaba pensando en estas festividades, en cómo dar clases en estos días. Y le dije yo, privada, privadamente, entonces yo le dije que no quería ir al festival.
Y entonces eh, le preguntó que por qué no quería ir. Entonces Swami le dijo que porque él no iba a ir por su disposición física. Entonces, si él no iba, pues eso era lo más importante. Si Srila Prabhupada no iba al festival, él tampoco iba a ir. Entonces, empezaron a hablar acerca del significado, acerca del canto número 8 del Bhagavatam, cómo Sri Krishna, acerca de cómo Sri Krishna trata con los demonios en este mundo y el empoderamiento que él entrega a sus devotos para hacer esto y para predicar. Entonces él me dijo que yo debería ir a los festivales a predicar también. Entonces estaba yo en Brindavan unas semanas antes de su partida. Entonces yo estaba con el mismo pensamiento de seguir en Mayapur, más bien con Srila Prabhupada, mantenerme con él, aunque fui allá. Entonces yo estaba pidiendo y pensando, y entonces él fue donde me dijo que yo debería ir, que soy un muchacho inteligente y que debería ir a predicar. Entonces yo estaba allí tratando de ver, digámoslo así, el final de su lila. Y cuando yo volví a los Estados Unidos, estaba sirviéndolo yo de nuevo acá. En ese momento, sin embargo, él tenía su deseo de ir a Govardhan a hacer un parikram. Por, 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 por supuesto que era muy difícil físicamente, pero le quería esto. Y hubo un momento final en el Srimad Bhagavatam, en el capítulo 13 del canto 10, en el Brahma Mohan Lila, que está hablando en estos capítulos, cuando él estaba haciendo la traducción, estando allá en Brindavan, tratando de ir a Govardhan. En ese evento de la puya de Govardhan, en ese momento era calculada, la fecha era calculada diferente y habían diferentes festividades en ese día, en esa fecha en la que él estaba pronto a partir y han cambiado en la actualidad. En ese momento
antes de que yo me fuera, estamos haciendo estábamos haciendo una puya a Govardhan y entonces estamos hablando con él si cuáles discípulos tenían que ir a las festividades. Entonces estaba con algunas recomendaciones de los doctores por su estado físico. Finalmente, hablando de su aspecto más humano, digámoslo así, hay la- hay esa interrelación entre su aspecto más humano y su aspecto más ashvárico, digámoslo así. Él estaba dictando en esos días unos comentarios del Srimad Bhagavatam en el capítulo 13, y su último verso fue en el capítulo 13 del canto 10. Y él estaba tratando de seguir el- la campaña de su maestro Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati de llevar todo este conocimiento a la mayor parte de la gente del mundo. El kirtan, que es simbolizado por la manidanga, la idea de publicar muchos libros. Esa es la referencia que yo tengo de ese momento en relación con la manidanga, con la campaña que simbolizaba la campaña que estaba tratando de desarrollar Srila Prabhupada de su maestro espiritual en la prédica. Sus esfuerzos de adquirir las diferentes cualificaciones las diferentes cuestiones que tenía que hacer, arreglos para viajar a Occidente y realizar su prédica acá. Entonces, ahí fue en Brindavan donde su campaña empezó. Él estaba haciendo, allí donde empezó esta campaña, él terminó su campaña en medio de la Brahma Vimoham Lila, haciendo unos comentarios específicos en este lila. Entonces él estaba absorto cada día tratando, tratando de desarrollar su misión y la misión que su maestro le había dado, abriendo templos y todas estas cosas. Entonces él estaba desarrollando su última porción de su comentario, estaba absorto y estaba entonces en esa absorción y tratando expresó su deseo de ir a Govardhan.
Externamente él permanecía más bien en silencio. Él tenía diferentes, él estaba pensando en los argumentos para convencer a la gente de Occidente y cómo llevar este conocimiento Entonces las cosas como sucedieron en ese momento, que dio la forma a la misión, a ISCOM en ese momento. Y la gente que estaba en Nueva York, eso estaba siendo dirigido para el desarrollo de la misión del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, en el sentido de que se trataba de desarrollar esta profecía que se había escuchado y cómo las enseñanzas del, del señor Chaitanya se iban a esparcir por todo el mundo. Y entonces tenemos que pensar cómo esto, en el marco de la institucionalización de todas estas enseñanzas en ISKCON y cómo hacer que esta institución ayudara a llevar estas enseñanzas. Srila Bhaktisiddhanta había hablado un poco con Srila Prabhupada sobre estos puntos, cómo hacer que se volvieran estas cuestiones más prácticas, llevarlas a la práctica de la mejor forma posible, llevar esta conciencia a través de estas instituciones. Entonces, esto está relacionado con lo que hizo Srila Bhaktisiddhanta de ir a Calcuta y abrir templos allí también, en templos de mármol, con toda Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Tuvo problemas de abrir algunos templos allí. Entonces él estaba muy feliz de que Srila Prabhupada tuviera esta actitud y este deseo de ayudarlo con esto. Reflexionando un poco acerca de la institución de ISKCON en ese momento, había muchos problemas en ese momento, pero Srila Prabhupada tampoco eh, quería mantener esta institución porque le parecía la forma correcta para hacer su misión. Y él estaba trabajando todo el día, muchas horas durante el día para que esto se diera. La habitación de Srila Prabhupada tenía unas escaleras. Él estaba allá arriba traduciendo. Permanecía allá por muchas horas.
Entonces era muy difícil de ver a Prabhupada en otro lugar y verlo a él fuera de su habitación era muy bueno y muy inspirador para mí tener su darshan. Muchas cosas sucedían, había cosas buenas, malas, teníamos subidas y bajadas en los diferentes días. Y él se mantuvo consistente en su trabajo, en su servicio. Él hizo muchas composiciones acerca del significado del bhakti. Entonces él seguía continuando, por supuesto, su traducción del Bhagavatam. Externamente, aparte de su silencio, él continuaba con todo su trabajo. Él estaba allá estando allá en Brindavan, traduciendo el Brahman Lila. Es un tiempo muy bonito en este mes de Kartik. Entonces él estaba allá en esos días y él tenía una pintura en su pieza. No me acuerdo quién fue la que la pintó, pero él era Krishna tomando almuerzo con sus amigos y esto dibuja el Brahma Juan Lila. Es, está mostrando cuando Brahma llega a ver al señor Krishna con sus amiguitos tomando almuerzo. Y entonces, esto fue muy... Entonces, Srila Prabhupada tenía esta pintura al frente de él mientras estaba haciendo la traducción de esta parte del Srimad Bhagavatam. Y esta pintura está mostrando como esta confusión que tuvo el señor Brahma en ese momento. Entonces era muy importante tener para Prabhupada esta pintura en ese momento ahí. Podemos decir, un estudio muy cuidadoso de su vida y de su obra. Muchas cosas de las que estaban allí, la mridanga que él tenía. Él estaba en este baba, estaba absorto, obviamente. Era algo que es muy merecido. Es- Su Saranagati no era parcial, sino completamente total. Entonces él estaba enfocado, si queremos decirlo así, en su sadhana bhakti, lo que lo llevó a su bhava bhakti.
El Baba Bhakti está caracterizado. Él está caracterizado por estar fundamentado sobre el Saranagati y por el Strada. El Strada y el Saranagati se encuentran a la base de cualquier baba. Entonces esto es mostrado en cómo el devoto se ocupa constantemente en este Strada y en este Saranagati, que es una expresión de la fe. Y este es el fundamento básico sobre el que se construye el baba. Para desarrollar este estado de Saranagati, que se demuestra a través de la ocupación que tiene el devoto, nosotros podemos llamar entonces un baba real, y sabemos que es real. Una de las formas objetivas para saber si es real, toca ver la medida del Strada y del Saranagati. Y entonces en Srila Prabhupada eso se miraba de forma, esto era extremo, era completamente extremo, cómo se expresaba en él. También se entiende como un laulia, como un deseo para ocuparse en esto. Entonces aquí tenían esta pintura de Krishna invitando a sus amigos al almuerzo. Los secretos del Brindavan Lila. Estaban entonces, él está describiendo la emocionalidad que se da en el que Krishna está tomando almuerzo con sus amigos, donde los está invitando a almorzar, y cómo la Prabhupada está dispuesto a entrar en ese baba a partir de su inconmensurable Srada y Saranagati. Entonces Swarup Shakti lo está invitando al lila, y como él correspondió con su propio vayan. Incluso las gopis quieren unirse a este almuerzo, pero no pueden. Por supuesto que esta incapacidad aumenta la intensidad del paraquilla. Yo no estaba presente en ese momento en que Srila Prabhupada desapareció. Yo estaba acá en Estados Unidos. Él pasó después de 1 o 2 semanas de la puya de Govardhan. Había, había un templo que estaba acá en la ciudad y que iba a ser demolido,
acá en Estados Unidos. Lo que me acuerdo es que en ese momento él tenía unos brahmacharis allá con él. Había se hizo un festival. Algunos pueden conocer a los devotos que estaban allá. Suradas es uno de ellos. Había una muy profunda y dulce voz. Entonces, este devoto estaba diciendo en la ceremonia cosas muy dulces y profundas. Estaban muy, habían diferentes brahmacharis en ese momento. Espero que me estén escuchando. Creo que nadie va a entender la desaparición de Srila Prabhupada de la misma forma. Después de la festividad, como recuerdo esto, no sentí que algunas cosas no estaban ocurriendo de de forma correcta para mí, o al menos no lo sentía de la forma más correcta. Entonces se le había pedido a Srila Narayana Maharaj desde tiempo anterior que ayudara con las ceremonias y con la puesta del Samadhi de Srila Prabhupada. Y entonces, en ese momento en Brindaban todo el mundo se detuvo y Srila Prabhupada fue llevado a las calles para tener un darshan final de Prabhupada. Él fue de Brindaban al mundo y luego el mundo a Brindaban. De la misma forma o de forma similar a como Sri Chaitanya Mahaprabhu había comisionado a Sri Rupa Sanatana al establecer los lugares de los pasatiempos de Sri Krishna en Brindavan. Y habían entonces en ese momento unos reyes con dinero que ayudaron económicamente para esto y ellos tenían visiones de dónde eran los lugares de los pasatiempos de Krishna. Entonces ellos encontraron Ramakunda, Siamakunda, estaban
cavando los lugares de los pasatiempos de Krishna. Y entonces fueron construidos, reconstruidos estos lugares. Entonces ellos los llevaron, entregaron al mundo, brindaban, brindaban al mundo desde su, a partir de nuestra tradición gaudiya. Y entonces después Srila Prabhupada entregó, pues, brindaban a una audiencia más grande, digámoslo así. Y entonces él fue llevado al templo de Krishna Balaram. Había muchos programas con muchos devotos de todas partes del mundo, construyendo, construyendo esta misión internacional que había querido Srila Prabhupada. Entonces, de cierta forma, en este sentido, pudimos llevar eh, el mundo a Brindavan. Se llevó mucho dinero también desde Estados Unidos y Europa, comparativamente con lo que se miraba en la India. Todos los templos de Norteamérica. Entonces ellos ayudaron a la construcción de estos templos en Brindavan. Entonces ellos se desarrolló un deseo muy grande y una comprensión y un amor muy grande por el templo de Krishna y Balaram que se construyó allá en Brindavan, en general por los devotos de todo el mundo. Entonces todo esto fue facilitado por el deseo de Srila Prabhupada. Y podemos ver incluso lo que hizo Srila Prabhupada en los habitantes mismos de Brindavana, tanto materialmente como espiritualmente. Entonces, cuando se lo llevó a él el día de su desaparición en el Palanquín, por el Brindavan, por todo Brindavan, todo el mundo estaba choqueado, todo el mundo estaba impresionado. Pueden imaginar. En esos días que se estaba estableciendo el templo de Krishna y Balaram, había un devoto que viajó desde Delhi a Brindavana, que era de otra sampradaya, pero que se convirtió al Vaishnavismo Vaishnava, pero no estaba tan en línea con las enseñanzas de los Goswamis.
Él sabía que había otro, él conocía la familia de los Goswamis desde los tiempos antiguos. Entonces él vino a Brindavan y le preguntó a Chaitanya Goswami. Entonces él le preguntó si estaba predicando sobre las enseñanzas del señor Chaitanya porque no tenía tanto conocimiento sobre ellas, porque era anteriormente de otra sampradaya. Él me contó esta historia. Él estaba muy inspirado, pero no tenía tanto conocimiento. Él me dijo que criticó una vez a Srila Prabhupada. Entonces se le dijo que, que no era posible entrar a Brindavan pensando de esta forma. Entonces, haciendo un punto muy importante, esa es la condición del momento en la que fue la desaparición. Brindavan era mucho menos desarrollada materialmente, había menos gente, habían diferentes gente tratando de abrir templos. Es una ocasión muy memorable este día de la desaparición. Eso se parece al momento en el que Rupa Goswami también desapareció. Toda la ciudad se detuvo y se conmocionó. En ese momento todo el mundo se afeitó la cabeza. Era el mayor de los 6 Goswamis y el hermano mayor de Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Y él ayudaba a las demás personas en sus cuestiones prácticas diarias, digámoslo así. Tenía la capacidad espiritual para hacer esto. Es descrito por Trinivas. Podemos decir muchas cosas similares de Srila Prabhupada, cómo la gente lo quería, cómo él estaba trabajando allí desde hace tanto tiempo, haciendo servicio, toda la herencia que él tenía. Y sus amigos verdaderos, algunos de ellos, incluso los discípulos de sus discípulos, ese momento
Es muy bueno tener esta conmemoración cada año. Algunas personas lo conocían personalmente, lo sirvieron, lo vieron, lo sintieron, se volvieron sus amigos. Es una cosa muy maravillosa. Pensando acerca del significado de su campaña, cómo pasó, cómo se ha desarrollado a través de las diferentes personas, a través de los muchos años que han pasado. Estos son algunos de los pensamientos que tengo para este día. Srila Bhaktivedanta Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Creo que no tenemos mucho tiempo para preguntas, pero parece que va a recibir algunas. Está preguntando si las preguntas tienen que ser acerca de la charla que acaba de dar. Pueden haber algunas acerca de esto y otras de otros temas. Bueno, me parece que hay una pregunta acá. Una pregunta sobre la charla de hoy. Cuando estábamos hablando de dos perspectivas de ver a Krishna, cuando él quería hacer Parikran en Govardhan desde la perspectiva más humana y más divina, digámoslo así. ¿Cuál es la actitud que tú tomaste en ese momento? En ese momento no estaba directamente envuelto la discusión acerca de entre su sirviente y otros miembros del BBC y, y el doctor acerca de qué era lo mejor que él podía hacer en ese momento. No todo el mundo estaba discutiendo eso, sino que hay algunas personas específicas. Yo no estaba, tenía mucho conocimiento de los detalles de salud, de los detalles específicos de salud de la Prabhupada en ese momento. En ese momento, yo la veo desde un punto de vista majestuoso. No sé cómo explicarlo. Estoy tratando de recordar. Puedo recordar pensando en ese momento, solo pensé, Krishna va a protegerlo. Eso es lo que hace él con sus, sus vaqueros, sus amigos vaqueros. Krishna siempre los está protegiendo cuando ellos están en riesgo. Cuando tenemos la historia de Agasura, por ejemplo, como los vaqueros entraban en la boca de Agasura y ellos sabían que era una serpiente. Entonces, ellos hacían eso porque Krishna estaba allí, porque él sabía que los iba a proteger. Esto es un tipo de maduria de una forma distinta. Esto
podemos verlo de diferentes perspectivas. Espero que esto ayude a la respuesta. Yo estaba muy movida por ambos lados de la cuestión, la parte humana y la parte divina de la Prabhupada. Era muy difícil entender bien lo que estaba pasando allí. Próxima pregunta. Si alguien más tiene alguna pregunta sobre la charla de hoy, por, por favor puede presentarla. Parece que acá hay una pregunta de una madre. ¿Les gustaría hacer una pregunta entre todos acá? Muchas gracias por esta charla tan hermosa sobre Srila Prabhupada, acerca de la experiencia que tú tuviste con Srila Prabhupada y la auspicioso que es el día de hoy. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por sus discípulos, Mohin y Madamohan, que están ayudando a hacer esto acá. Mi pregunta es acerca de Raghunath Das Goswami. Dice, él habla acerca del rasa, el rasa que tiene la Govardhan por Sri Krishna. Me gustaría saber más acerca de las características de este raza, cómo este raza y cómo esto puede influir a las personas que toman refugio en Govardhan. Está en Sakya Rasa, específicamente acerca de Govardhan, cómo él manifiesta este Sakya Rasa y esta velocidad y su amor por Krishna. Tenemos un verso famoso del Bhagavad Gita, cuando las gopis están hablando acerca del poder de la flauta de Krishna. En los comentadores de estos versos expresan una glorificación a Govardhan. Radharani está orando a Govardhan en el contexto de glorificar la flauta de Sri Krishna. Se dice que Govardhan es Haridas, el sirviente más grande de Hari, se lo llama así en algún momento, dice la Gopi esto. Cuando combinamos esto con la idea de que Govardhan está en Sakya Rasa y miramos cómo Raghunath Das Goswami y, y Sri Jiva Goswami también tienen esta idea de que Govardhan sirve, de cómo lo hace él.
Rupa Goswami también habla de esto. Como Govardhan tiene diferentes picos, se habla del número de las montañas o los picos que tiene Govardhan. Brindadevi, por ejemplo, reflexiona acerca de la virtuosidad, de la gloriosidad de Govardhan. Ella dice que es mejor que Anantasesa, tiene muchos picos y, y son comparadas con las diferentes cabezas de Anantasesa. Y entonces Anantasesa es el soporte de Sri Krishna y Govardhan se vuelve el lugar donde Sri Krishna desarrolla sus juegos, sus lilas. Entonces, hablando de esta forma, ella identifica a Govardhan como el sirviente que es mejor que Anantasesa, como una expansión de Baladeva, quien es el mejor amigo de Krishna y quien es no solo el objeto de amor de Krishna en Sakya Rasa, sino que también corporiza el Sakya Rasa mismo por Krishna, pues Baladeva es el objeto de amor en Sakya Rasa y corporiza el ideal de Sakya Rasa también. Entonces, si miramos Govardhan a través de este lente de Rupa Goswami, de los lentes, eh, entonces también comprendemos la compatibilidad entre Sakya Rasa y Madhurya Rasa, Vatsalya Rasa, Dasya Rasa, no son compatibles. Entonces los amigos más íntimos de Krishna, ellos son, son muy esenciales a a la intimidad que tiene Radha Krishna. Si miramos a Baladeva, Balaram, él no puede participar directamente en Madhurya Rasa, pero como cuando se vuelve Nityananda, él está envuelto en el Sakya Rasa, él desarrolla Sakya Rasa, él glorifica a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien está llevado por el Madhurya Rasa. Entonces, él habla acerca del Madhurya Rasa, pero él no puede entrar directamente. Él está soportando, él tiene una función de soportar este tipo de drama en el Paraquilla drama, que es central, es lo más central en el Brindavan y en el Vaishnavismo Gaudiya. Está soportando, el Sakya Rasa está soportando el Bhava. Y entonces están, muchos devotos están inspirados por este tipo de bhavas, siguiendo el humor de Nityananda Prabhu. Y en esa forma podemos decir que Nityananda es el mejor. Hay diferentes formas de hablar de esto, también podemos decir. El señor Nityananda hizo una distribución muy grande de este amor divino en diferentes partes de la India, en Bengal. Él fue comisionado
y animado por Sri Chaitanya Mahaprabhu a entregar esto. Él tiene un rol de soportar todo que va a pasar a partir, lo que va a pasar a partir de ello, lo que está buscando el señor Chaitanya. Y si miramos a Govardhan en Sakya Rasa, entonces es un Sakya Rasa influenciado por Madhurya. De acuerdo con Sri Rupa Goswami, Priyanarma Saka, ellos saben, estos gopas saben los secretos. Govardhan también sabe esto. No hay nada que se pierda para Govardhan. No hay ningún lila que, él, que él no conozca, ninguna intimidad que él no conozca. Él, si tú te le oras a él, él te puede dar todo este conocimiento, toda esta velocidad. Mi Siksa Guru decía que si la Prabhupada está en Sakya Rasa, si la Siddhar Maharaj también decía esto. No, no, no estoy- yo estoy de acuerdo en que tener un gurú en otro raza no necesariamente para esto, en el sentido en el que lo estoy tratando de explicar acá. Si tú piensas así, decía el señor Chaitanya, si tú piensas que hay un problema, el gurú de... Entonces, si, por ejemplo, el gurú de Srila Prabhupada estaba en Madhurya Rasa y creemos que hay un problema allí, entonces en realidad tenemos un problema. Algunos de los discípulos de Srila Prabhupada creo que esta es la forma en la que se debe entender el saque raza y la relación que tiene con Govardhan y cómo entenderlo como una función de soportar, de estar como un suelo para que ocurra que se pueda dar el Madhurya Rasa con el objetivo de la unión de Radha y Krishna. Creo que eso es lo que podría decir en estas líneas. Espero que ayude. Muchas gracias. Hay 4 preguntas más. Creo que va a responder una más nomás. De Braya Hari está en el chat. Está hablando de la pregunta de Braya Hari.
Todo está hablando de la dulzura de todas las cosas del Señor Krishna. Está hablando de un verso acá, de cómo los objetos de Krishna son dulces, y si se habla desde un punto de vista del Sakya Rasa. ¿Cuál es el verso? Esta pregunta de Swami, de Balabhacharya, Madhurya Rasa. Bueno, no soy un experto en Balabhacharya, pero puedo decir que él no estaba en Sakya Rasa. Y en su Madhurya Rasa Astakam, él está hablando desde la perspectiva del Madhurya Rasa. Es muy prominente en la Vallabha Sampradaya. Perdón, lo que es prominente en esta Sampradaya es Vatsalya Rasa. En el trasfondo de la Sampradaya Vallabha, lo que más es prominente es el Vatsalya Rasa. Y aquí en el Vaishnavismo Gaudilla. Entonces yo creo que Vallabhacharya no está hablando en Sakya. Por ejemplo, en el Gaudilla Vaishnavismo hay acharyas, por ejemplo, Rupa Goswami, en Madhurya Rasa, en los cuales Sakya Rasa se glorifica mucho. Incluso hay individuos que son glorificados por él. El- en el Ushbala y Lamani, él está hablando, él está, hay una devota que está hablando en términos de Subal, y ella puede saber la importancia de Subal y la conexión que tiene eh, en en el lila. Un verso dice, bueno, está explicando aquí lo que pasa en una discusión, un diálogo que hay dentro del lila. Este verso, hablado de Madhurya Rasa, por supuesto que tiene su aplicación para los devotos de Sakya Rasa, que están en Sakya Rasa. Pero hay otras oraciones de Sri Rupa Goswami que habla de Subal, por ejemplo. Hay diferentes oraciones que están en diferentes babas en Madhurya Rasa, que están adorando o dando su honor al Sakya Rasa. Hay diferentes formas de entender esto y algunos devotos piensan incluso que el señor Chaitanya puede entrar en este Sakya o esperan que él entre allí. En el Madhurya Rasa Astakam de Balabhacharya.
podemos decir entonces que, que puede ser entendido como adorando, dando honor a Sakyarasa. Hay unas diferentes formas de entender esto, de ver este hasta acá. Ahí se habla también del rol de la creación, de cómo se hace la creación del universo. Y podemos pensar en el mundo material o podemos pensar en los lilas de Krishna. Bueno, tiene que ver mucho con el lila de Krishna. Podemos ver la dulzura. Eso está conectado con la dulzura de la que se habla ahí. Es pensado que el Krishna lila, desde la perspectiva gaudiya, es capaz de entregar más dulzura al mundo material, porque la vida humana, porque es ese pasatiempo es hecho aquí en esta vida humana, en este mundo. Y entonces puede ayudar al desarrollo de la sociedad humana. La fuerza de la humanidad es su amor y a la vez es su debilidad, a la misma vez. Entonces cuando Krishna entra a este mundo, en, en la forma de la creación, él despliega su dulzura. Por ejemplo, en el nacimiento de Krishna. Esto toma lugar en el Prakat Lila. Entonces, desde Kavi Karnapur, él dice, entonces él dice que no podemos percibirle el nacimiento de Krishna porque está el rol de la sociedad humana es que él es también, incluso la gente que está en el cielo también está enfocada en la tierra. O sea, el mundo humano, digámoslo así, tiene es muy importante. Krishna viene aquí al mundo humano a pasar, a realizar sus pasatiempos. Por supuesto que Vrindavan va más allá de esta creación. El Bhagavatam dice que es otra creación, que el mundo es una creación y cuando viene Krishna se hace otra creación del mundo. Espero que esto haya servido para responder esta pregunta. Guru Maharaj, buenos días. Mi pregunta es, recientemente tuve una conversación con un amigo acerca del Vaishnavismo Gaudiya y estamos hablando acerca de la teología y el problema del sufrimiento de las personas. Y entonces yo no pude contestarlo no pude contestarle fácilmente a él.
Entonces la pregunta finalmente es, ¿por qué la mayoría de personas y seres, la pregunta básica es, ¿por qué se crea este ciclo de karma, de nacimiento y renacimiento y las acciones, los efectos a partir de las acciones que se tienen, si el objetivo finalmente es salir de esto? Si el karma es para la rectificación, entonces, ¿cómo podemos salir de esto? Creo que no podemos comprender el apego, entender que el apego es efímero con respecto desde el punto de vista de lo eterno. Entonces, está relacionado esto con vivir una vida feliz, perseguir la felicidad de una forma perdurable, creer que lo podemos lograr en este mundo material, eso es ignorancia. Cuando estás persiguiendo la ignorancia, ¿cómo es posible que tú puedas tener conocimiento al mismo momento? No vas a tener conocimiento, pero en la vida humana tú tienes la oportunidad de relacionarte con sadhus acerca de, de cómo tu karma puede superarse y puedes ver las consecuencias de estas acciones. Y hay una explicación por esto dada por las escrituras desde el punto de vista Vedanta de los sadhus. Entonces tú tienes que adquirir el conocimiento. Y una vez que tengamos este conocimiento, entonces podremos ver en esta vida incluso cómo ha sucedido todas las cosas que nos están pasando a nosotros. Es una experiencia que puedes tener, pero sin este conocimiento, sin, es- sin este conocimiento que viene de los sadhus, es muy difícil de entender y esperar, entender, conocer por qué tu experiencia es como es, por qué te pasa lo que te pasa a ti. La ignorancia y el karma están conectados. Si tú estás pensando en estos días, si tú le das un castigo a alguien, a partir de este castigo tú puedes entender las consecuencias de tu acción. Porque de nuevo, ¿por qué yo no me acuerdo de mis vidas pasadas, por ejemplo? Porque la forma en la que nos actuamos en esta vida y en las vidas pasadas, no podemos esperar el recordar en la vida pasada es un tipo de conocimiento, pero ¿cómo podemos tener un conocimiento a partir a partir de la ignorancia en la cual estamos viviendo? Entonces, cuando tú tienes sadhusanga y tienes conocimiento acerca de esto, digámoslo así, tú puedes estar, entonces podrás entender todos estos apegos y todas las consecuencias que se han derivado de las acciones que has realizado. Nosotros hablamos de un cambio en el ángulo de visión. Entonces antes no estaba esta ventana, por decirlo así,
Cuando tú no tienes esta interacción con los hados, tú no puedes tener esta ventana para ver las cosas desde esta perspectiva. Por lo tanto, tú no vas a poder comprender esto. Entonces no podrás entender, bueno, si hago esto, esto va a tener una reacción y si dejo hacer esto, voy a poder saltar esta consecuencia. Entonces, creo que esta es la respuesta. Bueno, hay otra pregunta acá. También hay otra pregunta en el chat. Entonces, el señor Nityananda es un prach- parchat del señor Gauranga. Podemos pensar que aquellos que están atraídos por el Sakya Rasa están protegidos por el señor Nityananda. Nosotros estamos tener mucha suerte por esto. Claro que sí. Por supuesto que sí, somos muy afortunados por esto. Creo que podemos parar ahora y continuar la próxima semana para darle, ah, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, aprecio muchas las preguntas, espero contestar las que no hicimos antes. Bueno, creo que, ah, creo que la llamada ya es un poco tarde para que miren las clases de noviembre que se van a dar y, y espero que nos veamos pronto, que tengan un día, un resto de día bonito y un bonito Kartik, una experiencia que estén todos alrededor del mundo unidos. Hare Krishna, Haripol.